computer. Ahí estoy grabando. Entonces ahora vamos a empezar con esto. Entonces lo que vamos a ver hoy día es la sesión de roce estático, un bloque en un plano inclinado. Si sobre un plano inclinado hay un ángulo θ que está ahí, colocamos un bloque de masa m, puede ser de madera o lo que sea, la componente tangencial de las fuerzas de gravedad, porque el peso está hacia abajo, este es el eje X, este es el eje Y, ahí tengo la normal, que es la reacción del plano contra la superficie. Tengo el peso hacia abajo y el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Este ángulo de inclinación se repite ahí, por semejanza de triángulo. Este triángulo que está aquí es semejante con este triángulo que tengo aquí. Entonces ahí se repite el ángulo. Entonces, esta componente del peso es un vector, uno hacia abajo y uno hacia acá. El negativo va a ser mg seno de alfa y este va a ser mg coseno de alfa. Y ahí tengo la fuerza de roce estática. Y hacia arriba tengo la normal, es el dCl, ¿ya? Y esta estará en equilibrio con la fuerza de fricción Fs. O sea, si tú levantas este plano más, esto se va a deslizar y se va a convertir en un Fk. De manera que el bloque permanecerá en reposo. Si está en equilibrio, la suma de las fuerzas es 0. Y aquí tengo que bajar esto, a ver si puedo bajarlo un poquito. No baja ahí, tiene que ser acá yo creo. Sí, ahí sí. Tengo la sumatoria de las fuerzas en X, menos, hacia el posible movimiento lo tomaron positivo, porque si tomo esto negativo, positivo, negativo, acá lo tomaron hacia, el posible movimiento sería hacia abajo, entonces ahí lo tomaron positivo. Tomaron este pedacito de aquí como mg seno de alfa, positivo, menos la fuerza de roce hacia la izquierda, hacia la derecha, negativo. Y la suma de la fuerza de las y, mg coseno de alfa, menos la normal. Tomaron todo lo contrario de cómo sería el sentido en las x y en las y, ¿ya? Después, ¿qué es lo que dice? Fíjense. A medida que el ángulo de inclinación aumenta, mayor es la fuerza tangencial Ft, de manera que justo antes de deslizar, la fuerza de fricción alcanzó su valor crítico. Y ahí está que la fuerza máxima estática sería mu sub S por N. Esa está definido así, por si acaso. Fuerza de roce estática, mu sub S por N. Y eso va a ser mg seno del ángulo, Debido a que el bloque siempre está en contacto con la superficie, no se mueve, entonces tenemos que la normal es igual a la componente I del peso. Mg es coseno de θ. Reemplazando, tenemos mu sub k tangente de θ. Eso lo vamos a ver ahora en la pizarra mejor. ¿Ya? Entonces me dicen ustedes cómo ven la pizarra. Se lo voy a explicar en la pizarra eso. ¿Ahí la ven? Ahí, perfecto. Sí, ya. Tenemos un plano inclinado, un cuerpo, un ángulo θ. ¿Ya? Este va a ser mi eje Y. Yo voy a hacer el dCl aquí arriba de esto. No sé si lo van a ver con el lápiz azul. Este es el eje Y. Y este es el eje X. ¿Se fijan? Entonces, normalmente para nosotros, este sería el Y positivo, X negativo y negativo. El peso no se encuentra ni en las X ni en la Y porque está hasta el centro de la Tierra. Este es mg. Y aquí tendríamos este ángulo θ que yo les digo que este triángulo así es semejante con este triángulo así. Entonces, yo aquí tengo una fuerza que es de la superficie del cuerpo, es la reacción de la superficie del cuerpo contra el cuerpo, que es llamada normal. N, ¿ya?
Y hacia acá tengo aquí la fuerza de roce. Fuerza de roce. Que en este caso, la fuerza de roce va a ser mu su S porque es el roce estático. Si estuviera moviéndose sería F sub K, roce cinético, ¿ya? Entonces ahí tengo el DCL yo. Con ese DCL yo hago las ecuaciones. Suma de la fuerza en la X igual 0 igual. Suma de la fuerza en la Y igual 0 igual. Si está en equilibrio, son 0 y 0. Entonces yo tengo, hacia la derecha tendría la fuerza de roce positiva, ¿no es cierto? Pero toma, siempre se toma en el posible, movimiento positivo. Entonces, lo que es más lógico es que esto se venga hacia acá. Entonces, acá lo voy a tomar positivo. Entonces, este vector peso va a ser 1 para acá, más 1 para acá. Entonces, la X va a ser este. ¿Y este cuánto vale? Hipotenusa, seno, porque está opuesto al ángulo. Seno de teta. ¿Ven? Menos la fuerza de roce estático. En la Y tendría la normal, menos este pedacito. Y este pedacito vale mg coseno de teta. Hipotenusa coseno porque está al lado del ángulo, ¿se fijan? Y ahí tengo las ecuaciones. Entonces, ecuación 1 y ecuación 2. De la ecuación 2 yo podría decir que la normal es mg coseno de teta. Ya. Y la fuerza de roce está definida por mu por n como definición. Definiciones. Entonces la voy a colocar en la 1. Me voy a la 1 y pongo 0 es igual a mg seno de teta menos mu su s en este caso por la normal. 0 es igual a mg seno de teta menos mu su s. Pero la normal, ¿cuánto vale? Mg coseno de teta. ¿Se fijan? Entonces yo aquí podría multiplicar por 1 partido por mg. Claro que sí. Multiplico por 1 partido por mg y se me va el mg y se me va el mg. Entonces pongo 0 es igual a seno de teta menos mu su s por coseno de teta. Entonces, esto pasa para acá. Me queda mu su s coseno de teta es igual a seno de teta. Entonces, mu su s es igual a seno de teta partido por coseno de teta. Y esto es igual a la tangente de teta. Eso es lo que está explicando ahí en la guía. Copien entonces. Voy a ir a buscar otro plumón porque este escribe muy suave. O este otro. A ver, este otro que me escribe. Este es muy gruesa la punta. Aprovechen de copiar. Entonces, el coeficiente de roce estático es la tangente del ángulo. Con eso demostramos que el coeficiente de roce estático es la tangente del ángulo. Ahí voy a poner eso. Para seguir stream, este pedazo. Ya. La fuerza de roce o fricción es la fuerza que se opone al movimiento producida por las irregularidades de las superficies de contacto y depende de la intensidad del contacto, que es la fuerza normal, fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra en contacto con la superficie. Los materiales de contacto todos tienen un coeficiente de roce estático, mu su s.
cuantifica la rugosidad existente entre dos superficies. El coeficiente de roce depende nada más que de la naturaleza de las superficies, por si acaso, ¿ya? Aquí tengo un cuerpo sobre una superficie, voy a tener la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y aquí abre si aquí lo empujo una fuerza, hay una fuerza de roce que se opone. Eso está diciendo esa parte. Entonces ahora seguimos bajando aquí. ¿Se puede bajar aquí? Sí. Dice, fuerza de roce estático, impide el deslizamiento, o sea, la superficie es rugosa y por eso hace que el cuerpo esté en reposo. Aumenta con la fuerza aplicada hasta un valor crítico, μS por N, por eso se llama la fuerza de roce máxima. Hay un gráfico fuerza de roce versus fuerza ahí, ¿ya? La fuerza de roce máxima es μS por N versus la fuerza aplicada. Y va siendo lineal hasta cierto punto. Cuando ya no es lineal, es cuando el μS es mucho mayor que el μK. El μK es el coeficiente de roce cinético. Fuerza de roce cinético aparece cuando la fuerza aplicada supera el valor crítico μS por N. Los cuerpos se deslizan. Se opone al deslizamiento de los cuerpos, pero es menor al valor crítico μS por N. Acuérdense ese que μS por N es la fuerza de roce máxima. Y ahí tengo un tacho, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, una fuerza hacia la derecha y la fuerza de roce que se opone hacia la izquierda. Se está moviendo el mismo tacho, la fuerza hacia la derecha, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza de roce que siempre se opone al movimiento. Después tengo esta. Actividad A. Sobre una superficie plana, fije una hoja de papel. Usar cinta adhesiva, de manera que quede completamente estirada. Descargue e instale la aplicación PyFox, es la misma que hemos usado hasta ahora, de su smartphone, u otra aplicación que le permita medir los ángulos de inclinación. Pueden hacerla también con un transportador, pero ahí necesitan un ayudante en la casa que los ayude para medir los ángulos. Fije su smartphone en la parte baja del plano y utilice la herramienta inclinación para medir el ángulo crítico, o sea, justo el ángulo en que se empieza a mover, pero justo. Con el mismo tipo de papel, forre un objeto que tenga una superficie plana. Acuérdense que tiene que ser medio pesadito porque si no, no se desliza, ¿ya? Levante progresivamente la superficie plana, aumentando gradualmente el ángulo de inclinación hasta que el objeto comience a deslizar. Justo cuando empieza a deslizar. Retire el valor del ángulo justo antes que comience a deslizar. El ángulo crítico, ese es el ángulo crítico. Esa es la experiencia que tienen que hacer. Repita el procedimiento 10 veces, registrando los valores del ángulo crítico. Se lo van a hacer 10 veces para asegurarse que ese es el ángulo crítico. Y ahí van a tener el μS, acuérdense, μS es la tangente del ángulo. Y van a tener un error porque van a tener 10 valores del ángulo crítico, entonces con eso van a sacar 10 valores con el μS y van a tener μS promedio más menos delta μS, que es la incertidumbre asociada al valor promedio. Determine el coeficiente de roce estático promedio mu sub c y su incertidumbre asociada delta mu sub c. Y ahí está ¿cuánto se llama la? Vamos a ponerla. Voy a copiarla. Copiar. Dejo de compartir esto.
Me voy al Google. Ahora me voy donde ustedes. Share. Y compartir. El Google. Espérate. Ahí, una página. Ahí. Y aquí tendría que pegar la famosa aplicación. A ver. No me deja. Share, espérate. Voy a ir de nuevo al Google. Espérate. Share primero. Share. Google. Ahí. Pegar. Pegar. Ya. Entonces, espérense un poquito. Voy a poner aquí. Mínimo. Ahí. Espérense. Me tengo que ir donde ustedes. Ahí. Ellos usaron esa regla grande, pero nosotros no vamos a tener regla grande en la casa. Tenemos que buscar un pedacito de madera, ¿ven? Ahí, ese es el ángulo crítico, 33 grados. Celular contra plástico contra madera. 32 grados, 33 grados llevamos. Cuarta vez, lo van a hacer 10 veces. 33 de nuevo. 33 de nuevo. Con el transportador van mirando. Contentos los chicos. Ya, stop share. A ver, ¿dónde estoy en el Google? ¿Dónde estoy? Ahí, ahí.
Eso no está ya dentro de nuestra experiencia, chiquillo. Eso es para el dinámico. Ahí la suma de las fuerzas no es cero. M por A. Ya. Voy a apagarle esto porque lo voy a explicar en la pizarra. ¿Ya? Stop share. Ah, ¿dónde, dónde estoy? Espérate. No, eso no. Ya, espérate, ¿dónde? ¿Este? Oh, sí, espérate. ¿Cómo lo apago esto? ¿Ahí? ¿Esto? Ahí, ahí lo apago. Espérate. Espérense, no me deja. No me deja. Ahí, ahí sí. Ya. Entonces, chicos, voy a la pizarra. Esto no está en la clase. Estamos haciendo nada más que la estática nosotros. Esto es el coeficiente de roce estático. Eso es lo de nosotros de hoy día. Pero si fuera esto dinámico, haríamos las mismas ecuaciones. Haríamos suma de las fuerzas en las X, pero ahora no sería cero, sería igual a la masa por la aceleración porque se está moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia acá se está moviendo. Entonces vamos a tener la fuerza de menos la fuerza de roce, ahora sería cinética porque se está moviendo, ¿ven? Sería igual a más este pedacito, más mg seno teta. Eso es lo que tendríamos en el eje X. Tendríamos la fuerza de roce y el movimiento es F igual a M por A porque ya no es cero y este pedacito. Y suma de la fuerza en las I igual cero. ¿Por qué? Porque no se levanta el bloque, no se levanta. Por eso es cero. Y aquí me quedaría la normal
menos este pedacito, mg coseno de teta. Entonces de aquí yo tengo que sacar la fuerza de roce cinética. Digo que ecuación 1, ecuación 2. De las dos saco que la normal es igual a mg coseno de teta. La voy a poner m, me voy a la 1 y pongo m por a es igual, menos la fuerza de roce. La fuerza de roce es mu por n, en este caso va a ser mu por la normal, más mg seno de alfa. Entonces, m por a es igual, menos mu, pero la normal valía todo eso, mg coseno de teta, más mg seno de teta, que es lo que está aquí. Entonces, este es mu sub k. Entonces, ahora yo puedo multiplicar todo por 1 partido por m. Y se me van las m y me queda la a. Menos mu sub k. El g me queda, el coseno de teta queda, más el g queda, seno de teta. ¿Ya? Entonces, esa sería la aceleración que yo obtendría al bajar en un plano inclinado. Y el mu sub k me quedaría, esto pasa para acá, ¿se fijan? Mu sub k me quedaría g seno de teta menos a, y todo esto para acá positivo, y pasa dividiendo por g coseno de teta. Entonces viene y se va el g con el g y el mu sub k, que el coeficiente de roce cinético ahora va a ser seno de teta menos a partido todo por coseno de teta. Esa es la ecuación que saqué. Para el caso, para este sería nuestro caso dinámico, pero no lo estamos viendo nosotros en estos momentos. Eso para que yo les explique nomás. Después lo ven en el Serway, que está ahí la demostración, para que lo vean, ¿ya? Y ahora vamos a seguir compartiendo nuestro PPT. Profe, pero nos deja copiar antes de... ¿Lo dejo copiar? Ya. Para tenerlo en el cuaderno, por si Ya, acaso. espérate. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Aquí stop share tendría que decir. Decir share y No. después stop share. Share y stop share. Para que ustedes copien. Ya. Stop share. Ahí está. La primera parte del laboratorio consiste, pizarra, voy a borrar, pizarra. La primera parte del laboratorio consiste en poner una superficie. Primera parte. Este informe lo entrega con la parte A y la parte B, dijo el coordinador. La superficie, el angulito que van a ir midiendo. El bloque, lo forran con papel aquí. Papel. Y la superficie le pegan un papel con wincha adhesiva, debe ser con este masque. Papel. ¿Ya? Papel y papel. Esto que sea medio pesadito, ¿ah? Porque si no, no se les va a deslizar. Buscan el ángulo, vamos moviendo, buscan justo el ángulo en que esto se empieza a mover. Y ahí está el ángulo crítico. Crítico, sí. La tangente del promedio de los 10 ángulos, porque aquí van a hacer una tabla con 10 ángulos, ¿ya? 10 ángulos. Lo pueden medir con este... No, este es el valor 1, el valor 2, el valor 3, etcétera, hasta los 10 ángulos. Y ahí sacan el promedio, el teta crítico promedio. Igual tanto, ¿ya? Con ese, la tangente del ángulo va a ser el mu sub s. Entre papel y papel. Y lo buscan en
En Google buscan cuánto es el MUS/US entre papel y papel. Va a depender de qué papel sí, ¿ya? Si es papel de envolver o si es papel para sacar fotocopia, ¿ya? O papel blanco de 4A, va a depender del papel. ¿Ya? Y después lo hacen, decía, ¿con cuánta superficie teníamos que hacerlo? Con 2 más, creo que era. También tienen que poner aquí y acá la misma superficie. Puede ser madera, madera. ¿Ya? Puede ser aluminio, aluminio. Aluminio. Porque madera, madera es fácil. Pueden encontrar un trozo de madera de pino y con una tabla de pino y es fácil hacerlo. Y aluminio, aluminio también. Una barra de aluminio lo pueden hacer. Esa es la experiencia de hoy día, chicos. No solo para una superficie inclinada, sino que también para una superficie horizontal. Aquí voy a tener la normal, el peso del bloque. Hacia un lado voy a tener un coeficiente de roce estático, que es igual a mu/S por N. Hago la sumatoria de las fuerzas en las X, igual a 0, igual a menos mu/S por N. Voy a suponer hacia acá positivo. Voy a suponer hacia acá positivo. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0. El bloque no se levanta, la normal menos el peso. Y la normal, en este caso la normal me quedaría igual a mg. Entonces me quedaría 0 igual a menos mu/S por la normal, por mg. ¿Ya? Como el peso siempre existe, el mu/S es 0. En este caso sería 0. Para que esto sea 0, A por B igual 0, y si B existe, el A es 0. Y en los coeficientes de roce estático fluctúan entre 0 y 1. Y los coeficientes de roce cinético también fluctúan entre 0 y 1. Pero hay una pequeña diferencia. Voy a buscar un libro donde tengo coeficientes. Aquí dice, coeficientes típicos de fricción. Dice, materiales, acero sobre acero. Una olla de acero inoxidable contra otra olla de acero inoxidable. Dice, si están secos, el mu/S es 0,76. Pero si está mojado o lubricado, es 0,01, 0,23. El acero sobre acero, mu/K es 0,42. Y si está lubricado, es 0,03 hasta 0,11. Entonces, el mu/S es más chico que el mu/K, porque tenemos 0,76 y en el otro tenemos 0,42. Acero sobre metal, acero sobre hierro, aluminio sobre aluminio. Si el mu/S es 1,05 y en cinético es 1,4. Los cinéticos son mayores, este es mu/K, perdona. Esto es mu/K. Los mu/K son mayores que los mu/S. Vamos a poner que los mu/K son más grandes que los mu/S, por si acaso. ¿Ya? No mucho más grande, pero un poquito más, porque 0,4, por ejemplo, acero sobre hierro fundido, 0,4. Y en cinético es 0,23. Ahí es menor, fíjate, el cinético, pero la mayoría es mayor. Dice, vidrio sobre vidrio, 1,9
estático y 0,4 cinético, es menor, es menor. Entonces no puedo decir que esto siempre se cumple. No puedo decir que se cumple siempre. Madera sobre madera, estático 0,58 y dinámico 0,4, ahí es menor. Madera sobre acero, 0,5 el estático y 0,3 el cinético. El cinético en la mayoría de los casos es menor y en algunos casos es mayor, como vidrio sobre vidrio. Teflón sobre teflón, las dos igual, 0,04. Goma sobre concreto, 1,2 el estático y 0,85 el dinámico. Ya. Entonces, en el laboratorio nosotros lo hicimos allá en la U, lo hicimos fieltro sobre aluminio. Los mismos borradores de fieltro los ocupamos, porque ellos son de fieltro. Con aluminio hicimos. Madera, aluminio, hicimos estático y dinámico. Hicimos fieltro sobre aluminio, madera con madera, madera, aluminio. Eso. Y eso sería lo de hoy día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta?